Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, cuando comunicaron al rey de Egipto que el pueblo había escapado, el faraón y su corte cambiaron de parecer sobre el pueblo y se dijeron: ¿qué hemos hecho? Hemos dejado marchar a nuestros esclavos israelitas. Hizo preparar un carro y tomó consigo sus tropas. Tomó 600 carros escogidos y los demás carros de Egipto con sus correspondientes oficiales. El Señor hizo que el faraón se empeñase en perseguir a los israelitas mientras éstos salían triunfantes. Los egipcios los persiguieron con caballos, carros y jinetes y les dieron alcance mientras acampaban en Feirot frente a Baal-Zafón. Se acercaba el faraón, los israelitas alzaron la vista y vieron a los egipcios que avanzaban detrás de ellos y muertos de miedo gritaron al Señor y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto? Nos has traído a morir en el desierto. ¿Qué es lo que nos has hecho sacándonos de Egipto? ¿No te lo decíamos en Egipto? Déjanos en paz y serviremos a los egipcios. Más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo: no tengáis miedo, estad firmes y veréis la victoria que el Señor os va a conceder hoy. Esos egipcios que estáis viendo hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros. Vosotros esperad en silencio. El Señor dijo a Moisés: ¿por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en medio del mar a pie enjuto. Que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de los guerreros. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus guerreros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré al Señor, sublime su victoria. Cantaré al Señor, sublime su victoria. Cantaré al Señor, sublime su victoria. Caballos y carros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. Cantaré al Señor, sublime su victoria. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar, ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Cantaremos al Señor, Sublime su victoria. Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. Tu diestra, Señor, es fuerte y terrible. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, algunos letrados y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver una señal de tu parte. Él les contestó: esta generación perversa y adúltera
exige una señal, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se enmendaron con la predicación de Jonás. Pero aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Pero aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. Estamos nuevamente en esta relación polémica, digámoslo así, de los letrados y particularmente los letrados fariseos con Jesús. Aquí se le acercan a Jesús y le piden una señal de su parte. Una señal es un hecho en el cual quede claro que Dios ha intervenido personalmente en la vida y en la historia del pueblo. Eso es lo que significa una señal. En algunas traducciones de la Biblia, a veces la palabra señal la traducen por milagro, pero esa palabra milagro no está en el Nuevo Testamento. Es la palabra señal. Señal significa que Dios intervino y que eso se hizo por obra suya. Por ejemplo, cuando Dios, leíamos hace unos días, cuando Dios le dijo a Moisés: esta es la señal de que yo te envío, que ustedes vendrán a darme culto aquí en este monte. Es decir, la demostración de que yo estoy detrás de todo este proceso de libertad del pueblo es que ustedes vendrán aquí a hablar conmigo. Bueno, estos le piden a Jesús una señal de su parte y nos encontramos en este texto con 2 maneras de entender la señal. Según los letrados y los fariseos, nada de lo que Jesús ha hecho demuestra que Él viene de parte de Dios. ¿Y por qué piensan ellos eso? Porque ellos entienden la señal en términos de poder. Se trata de que se demuestre un poder capaz de imponerse para que así quede claro que Dios tiene la mano metida. Y en cambio Jesús entiende la señal en términos de amor. Se trata de una manifestación de amor por la cual Dios da libertad y vida. Porque en el fondo la señal es la forma como Dios interviene para cumplir su promesa. Por eso los letrados y fariseos, cuando le piden a Jesús una señal, esperan un espectáculo de poder, una demostración de poder. Y en cambio Jesús ha venido dando manifestaciones por las cuales le comunica libertad y vida a la gente,
Pero eso para los fariseos no es señal de Dios. ¿Por qué? Porque los fariseos quieren tener control y dominio de la gente. Y entonces ellos presentan un Dios controlador y dominante, porque ese es el Dios que les sirve a ellos, para ellos poder mantener su dominio sobre la gente. En cambio, Jesús presenta al Dios que es Padre, que hace libres y que le da vida a sus hijos y que quiere que los hijos se desarrollen y crezcan. Por eso no hay manera de compaginar esas dos ideas de señal. La señal que ellos piden no es la señal que Jesús viene a dar. Por eso Jesús reacciona diciendo: esta generación perversa y adúltera exige una señal. Perversa implica, el perverso es el adjetivo que le ha aplicado al diablo. Implica que esa es una generación enemiga de Dios. Adúltera, en el lenguaje de los profetas, era el término que se le aplicaba a la generación idólatra, a la generación infiel a Dios. Esto significa que esa concepción de ese Dios de poder que se han inventado los letrados y los fariseos, y que ha pasado también, digámoslo aquí en voz bajita, ha pasado también a muchos cristianos. Esa idea del Dios de poder es perversa, o sea, es diabólica, y al mismo tiempo es idólatra, infiel a Dios. Fijémonos bien lo que Jesús está dando a entender. Y entonces Él habla de que va a haber una señal que se va a dar. Y la señal que se va a dar es la del profeta Jonás. La señal del profeta Jonás la explica Él de esta manera: 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Jesús se refiere a su resurrección. Esa es la gran señal de Dios. La vida por amor a su Hijo. Y entonces vemos los dos conceptos enfrentados de señal. Según los letrados y fariseos, es una manifestación de poder. Según Jesús, es una manifestación de amor que da vida. Pero hay algo más. Jonás es el único profeta que fue enviado a predicarles a los paganos, a los ninivitas. Y ahora Jesús va a pasar a referirse a eso. Dice: cuando juzguen a esta generación, la generación perversa y adúltera, idólatra, cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se levantarán y harán que la condenen, porque ellos se enmendaron con la predicación de Jonás. Enmendarse es practicar la justicia. Los habitantes de Nínive no se convirtieron a Dios, ellos no conocían al Dios de Israel. Pero cuando Jonás les hizo ver que la forma como ellos convivían y estaban
tratando a los otros pueblos, los estaba llevando a la ruina. Ellos cambiaron. Ellos dejaron de practicar la injusticia y comenzaron a practicar la justicia. Y lo que Jesús señala es que eso no se ha dado en el pueblo de Israel. Se dio entre los paganos y no en el pueblo de Israel. Y sin embargo, Jesús es más que Jonás. Es más que Jonás porque Él está mostrando el amor universal de Dios que le da oportunidad a todos los seres humanos. Jonás fue únicamente a darle esa oportunidad a Nínive, y nosotros que conocemos la historia de Jonás, sabemos que Jonás fue a regañadientes. Él no fue de buena gana y tuvieron que mandarlo 2 veces, porque la primera vez no quiso ir. Pero luego fue, y cuando vio que el pueblo se convirtió, a él le disgustó que Dios fuera tan compasivo. Finalmente Jonás admitió que Dios ama a todos los seres humanos. En el caso de Jesús no es así. Jesús no le ofrece ninguna resistencia al mensaje del amor universal, sino que por el contrario expone su vida para proponer ese mensaje. Y plantea otro ejemplo de pagano también. La reina del sur vino a escuchar la sabiduría de Salomón. Si Jonás fue un profeta que predicó para todas las naciones, Jesús es el profeta del amor universal de Dios. Pero si Salomón era el rey justo, Jesús es mucho más justo que Salomón, porque Salomón se atenía a la justicia de la ley de Moisés, en tanto que Jesús está proclamando la justicia superior, la justicia que está por encima de la ley. Recordemos cuando Él nos dice: si la justicia de ustedes no es superior a la de los letrados y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Bueno, aquí está. Por eso dice Él, aquí hay alguien que es más que Salomón. Esto nos lleva a que nosotros nos preguntemos por el concepto que tenemos de Dios y sobre todo por el concepto de Dios que estamos reflejando delante de los demás. Cuando nosotros hablamos de Dios, cuando nosotros presentamos a Dios, cuando nos referimos a las obras de Dios, ¿qué es lo que queremos dar a entender? ¿Estamos acaso nosotros en la línea de esa generación perversa y adúltera, hablando de un Dios de poder que apabulla? ¿O estamos en la línea de Jesús, presentando al Padre que ama y que por amor da libertad y vida? Es importante que esto lo tengamos presente, que no se nos enrede, no sea que nosotros caigamos en la misma trampa que los letrados y los fariseos, porque a esa trampa estamos expuestos todos. No es sino que nos descuidemos y por nuestro afán de controlar podemos incurrir en la misma falta
que los letrados y los fariseos, hablando de un Dios que no existe, pero que nos convendría para justificar nuestro afán controlador. Adoraban por el sol, el racimo que corta el viñador se convierte